Villa es que le están por dolarizar la plataforma. ¿A quién? A Villa. No va a poder comprar más juegos, Villa. Te van a salir muy No. caros. Eso, Ya de por sí ya no mete la mano en el bolsillo con impuestos, imagínate en dólares. no digamos esa palabra, por favor, que se me arruina lo pocas cosas buenas del día. No hablemos de la palabra impuestos, por farol. Bueno, vamos a ponernos en modo design design thinkers, problem solvers, y vamos a dar por iniciada esta semana. En verdad, la semana pasada era la idea arrancar con design thinking. Para no desahuciarlos, les he compartido a ustedes el link para sacar la certificación en IBM de la primera parte de design thinking, que es Practitioner, ¿sí? Donde ustedes van a, van a adquirir los conceptos básicos de lo que es el framework de trabajo de design thinking. Pero bueno, eso lo tiré así, pasada mis dolencias. Hoy lo que quiero hacer es recapitular un poquito, ¿no? Vamos a tirar un poquito del ovillo, un ovillo que ya es bastante grande desde la primera clase hasta ahora, pero todos estamos convencidos de lo siguiente, que nosotros desde que el día que nos apretamos las manos, nos saludamos, empezamos a hablar sobre resolución de problemas. En esencia, esto, nosotros nos juntamos, es resolución de problemas visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Abordándolo desde diferente lado. Entonces, nosotros hablamos mucho sobre los problemas, qué tipo de problemas reconocíamos. Últimamente estuvimos hablando de los problemas tipo puzzle, los problemas tipo acertijo o enigmas. Y resulta que a todo esto nosotros vinimos viendo las formas en las cuales podíamos abordar la resolución de un problema. Y cuando hablamos de los problemas, hablamos de esos problemas que se pueden resolver de manera algorítmica, ¿no? Cuando tenemos un proceso con una lista de paso a paso de lo que hay que hacer. Y después teníamos aquellos problemas donde realmente teníamos mucha incertidumbre, no teníamos un proceso definido y teníamos que hacernos de información, ¿no? Reducir el delta A que hablábamos, ¿no? Para ir de la realidad aparente a la realidad real. Estuvimos hablando de los tipos de observadores, de los 4 tipos de observadores. Hablamos de herramientas para cada uno de esos tipos de observadores, ¿sí? Cuando soy observador tipo 1, tal herramienta, observador tipo 2, tal herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resumir un poco todo este trayecto que estuvimos haciendo sobre resolución de problemas en un marco de trabajo, ¿sí? ¿Por qué hablo de marco de trabajo y no hablo de metodología? ¿Cuál es la diferencia entre un marco de trabajo y una metodología? ¿Alguien sabe? Puede mentir, acuérdense que pueden improvisar y decir, yo supongo que siempre se puede. Es algo creativo. Gira la cámara de Josué y yo giro la cabeza. Diferencia entre metodología y framework o marco de trabajo. La diferencia es que cuando yo tengo un método para hacer algo, un método implica pasos cuya secuencia es lógica, ¿no? Cuando tengo una secuencia que es lógica, digo, si yo hago A, después si A está completo paso a hacer B, si está completo paso a hacer C, etcétera, etcétera. Es una metodología, ¿no? Una metodología no solo es una serie de pasos, sino que implica técnicas para cada uno de los pasos, ¿no? Uno cuando habla de metodología no estás hablando de un algoritmo, sino que estás hablando de un proceso en cuyos enlaces entre las partes es un enlace lógico, quiere decir que tiene sentido pasar de uno a otro y se pasa de uno a otro, y en cada uno de esos pasos nosotros podemos ocupar diferentes tipos de herramientas acordes a esa metodología, ¿sí? Ahora, el marco de trabajo es distinto en el siguiente sentido, que propone el abordaje de la resolución del problema tomando en cuenta diferentes partes en sí, ¿no? Vos podés arrancar por acá, podés arrancar por allá, depende de dónde estés parado en tu problema, depende
en qué momento de la resolución del problema estás, vos podés agarrar y empezar por una parte, por un lugar en particular, seguir avanzando, y si ves que te faltan cosas, podés volver al principio y así. Podés iterar, ¿sí? Podés saltar de un punto a otro. Y esto que estamos hablando de esta manera de resolución de problemas de forma iterativa y no lineal, como veníamos hablando antes, es parte de lo que es el mundo de las metodologías ágiles, ¿sí? Design Thinking es una metodología ágil, ¿sí? Porque nosotros generalmente si alguno escuchó hablar de metodologías ágiles, generalmente escuchó hablar de Kanban, de Scrum, etcétera, de Extreme, o sea, un montón de técnicas, un montón de frameworks de trabajo ágiles, pero capaz nunca escucharon hablar de Design Thinking. Design Thinking es donde confluye, ¿sí?, el mundo de la resolución de problemas en las industrias actuales, ¿sí? Ya no estamos haciendo el foco en la solución de un problema desde lo funcional, que es lo que hacíamos siempre, ¿no? ¿Cómo resuelvo un problema? Bueno, necesito algo que funcione de esta manera y resuelva el problema. La industria se terminó dando cuenta que al final de cada problema, ¿qué hay? Una persona que necesita que ese problema se resuelva, o que necesita algo que le resuelva su problema. Entonces, antes se preocupaban por el qué le soluciona el problema y no a quién le están solucionando el problema. Cuando nosotros solamente veíamos el qué, circunscribíamos toda la solución del problema a las mentes de los especialistas, a los ingenieros, a los técnicos, etcétera, etcétera. Eso es cuando yo buscaba la solución enfocándome en la función. De la empresa para adentro, grupo de especialistas, técnicos, etcétera, etcétera, que se dedicaban a solucionar ese problema. Ahora, cuando el mercado se volvió más exigente, cuando empiezan a aparecer las tecnologías donde la gente puede rápidamente dar un feedback y decir, no, la verdad que, mirá, me dieron esto, pero esto es una porquería. A mí esto no me soluciona el problema. Sí, pega, es una cinta, pero yo, ¿sabes qué? Yo no quería una cinta transparente. Yo quería una cinta que tenga como la piel de una lagartija. Y la empresa dice, pero pará, si el problema que vos tenías es que necesitabas pegar 2 papeles. ¿Sí? Y entonces, ahí tenés la cinta. Sí, no, pero yo no quería esa cinta así. Entonces, al final del asunto, en el mercado, el que tiene la respuesta es la persona. Al final del problema están las personas. Entonces, se empieza a cambiar el enfoque y dejamos de pensar la resolución del problema puertas adentro de una empresa para abrir las puertas de la empresa y empezar a solucionar el problema de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿sí? Entonces, dejamos de centrarnos en la función para empezar a centrarnos en la persona. Y aparece esta búsqueda, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Esto tenemos que reaprender todo. Antes estaba buenísimo, llamo, contrato 4 o 5 ingenieros, contrato a esto, contrato a lo otro, y los pongo a laburar en el laboratorio y que se pongan a resolver un problema. Ahora que necesitamos tener información de las personas, tenemos que reaprender todo. Entonces, cuando se agarraron con esa disyuntiva, dijeron, bueno, ¿y entonces por dónde empezamos? Y claro, hasta que habló un diseñador. Un diseñador dice, bueno, podríamos empezar por acá, por lo básico, ¿no? Podríamos empezar a escuchar a ver qué quiere la gente. Ah, mira, y entonces, y bueno, cuando vos ya decís, yo desde adentro escucho a la gente, empezás a abrir la puerta a la gente y empezás a conectarte con la gente. Después de ahí vos podés seguir, que sí, bueno, vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de visualizar lo que quiere, tratar de entender a full cuáles son las expectativas, las emociones vinculadas, etcétera, etcétera. Estoy haciendo foco en la persona, en qué ve, qué piensa, qué le dicen, qué opina al respecto, qué lo emociona, qué le defrauda de lo que hoy por hoy utiliza y lo que hoy le soluciona el problema. Entonces, esta metodología ágil está enfocada, centrada en resolver los problemas con las personas en el centro.
¿sí? Entonces, esa metodología tiene su inicio en el concepto que utilizan los diseñadores para resolver problemas de diseño, ¿sí? El diseñador, desde el punto de vista de su jefe, resolvía problemas de diseño. Pero el diseñador estaba resolviendo un problema de diseño basándose en las necesidades y expectativas de personas. Era el único que ya trabajaba dentro de la empresa teniendo en cuenta a las personas, ¿sí? Entonces, se llama design thinking, diseño de pensamiento, ¿sí? O pensamiento de diseño, si lo ven de atrás para adelante, porque claramente está basada en el enfoque que tiene un diseñador para la resolución de problemas. O sea, cómo lleva un diseñador el mundo de lo imaginario, el mundo del deseo, ¿sí? A un objeto, a un diseño que pueda resolver esa necesidad, ¿no? Que aparece como un deseo, como una cuestión imaginaria, el diseñador lo termina llevando a algo tangible, algo visible, ¿sí? Entonces, todas las etapas por las que pasa ese diseñador las podemos recorrer intuitivamente, ¿no? Podemos decir, bueno, el diseñador por lo pronto lo que decía es, bueno, vamos a escuchar primero a la persona, a ver qué quiere, al cliente, a ver qué quiere el cliente. Entonces, el diseñador relevaba una cierta cantidad de datos de lo que escuchaba, ¿no? De lo que el cliente le decía. El cliente se iba, ¿sí? El cliente se iba y tenía que agarrar todo eso, lo miraba, lo analizaba, y decía, a ver, ¿qué entendí yo de todo esto que me dijo esta persona? ¿Qué cosas detecté que son más importantes para esa persona? Entonces pude ordenar toda esa información de manera ordenada ordenada de forma prioritaria, qué cosas tienen mayor significado para esa persona. Entonces, el diseñador agarraba una de esas cosas y definía por cuál iba a empezar y empezaba a garabatear. Entonces, una vez que tenía un garabato, una idea, hablaba de vuelta con el cliente, me dice, mira, me gustaría mostrarte un boceto. Sí, como no, el cliente venía en el boceto y el cliente, o sea, tenía la posibilidad de experimentar con ese boceto, verlo, tocarlo, ¿sí? Y en función de su apreciación sobre esto, daba un feedback al diseñador, ¿sí? Y el diseñador entraba en un loop, ¿sí? Entraba en el loop donde ajusto, vuelvo a prototipar, entrego, tengo feedback, si tengo que ajustar, hasta que llega a la solución deseada, al diseño que quiere el cliente. Entonces, en todo este trayecto que yo les conté, se inspira el framework de trabajo de Design Thinking, que son 5 pasos, ¿sí? Hoy la idea es ver 2 de los 5, ¿sí? Y ir viendo, o sea, de acá a 10 clases vamos a terminar de ver Design Thinking puesto en práctica, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar con la primera partecita, que es introducirlos en los 5, para que entiendan cuáles son los 5 pasos del Design Thinking, y vamos a empezar a laburar sobre el primero y el segundo. Entonces, como bien les contaba, el diseñador empieza por escuchar. Y esto es la parte más importante del Design Thinking, es la primera parte, y se llama empatizar. El primer paso del Design Thinking se llama empatizar. Y uno puede ir al diccionario y buscar qué quiere decir empatizar, uno más o menos, a ver, si yo hoy les pregunto a ustedes, ¿qué me pueden decir sobre empatizar? ¿Qué es empatizar? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que siente el otro? Ponerse en el lugar del otro. Me quedo, hagamos un snapshot de eso, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué más? Ever, ¿vos habías hablado recién? No sé, sentir lo que siente el otro. Sí. Ponerse en el lugar de otro, sentir lo que siente el otro. Williams,
es la capacidad de tratar de comprender las emociones y lo que siente el otro también. Ponerse en el lugar, ver qué piensa el otro, ver qué emociones tiene el otro. Me gusta. ¿Alguno más? ¿Cris? Ser Y no, sensible. básicamente lo que dijeron los chicos, o sea, ponerse en el lado del otro. Yo quiero tiraría al lado de una empresa es ir ver cómo fluye la información, cómo circula, cómo son los procesos, escuchar a los empleados que pueden cambiar, que quieren mejorar, que quieren Bien. sacar. Bueno, vamos a hacer una instancia y tratar de comprenderlas. Perfecto, María, que no te había terminado de leer, gracias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis que se va a llamar derribando mitos. ¿Sí? Está perfecto todo lo que dijeron. Voy a empezar con la de Iván. Iván dice, ponerse en el lugar del otro. Estamos en la parte de derribando mitos. ¿Qué gano yo como un research, como alguien que está investigando? Yo digo, me voy a poner, ¿sí?, en el lugar de Josué. Josué plantea una problemática, más que problemática, Josué plantea una situación. Y yo, como observador, me pongo en el lugar de Josué. Que me pongo en el lugar, físicamente me pongo en el lugar de Josué. ¿Qué significa haberme puesto en el lugar de José? ¿Qué cambió? Acuérdense de los tipos de observadores. ¿Qué provoqué? ¿Qué gané? Otro punto de vista. Justo eso. Yo tenía mi punto de vista al frente de Josué. Pasás de una perspectiva de tercera persona a una perspectiva de primera persona. ¿Qué tipo de observador es? 1, 2, 3 o 4. El que se pone en el lugar del otro. ¿Cómo eran los órdenes? Uno creo que era el orden. Si me acuerdo bien el orden. ¿Quieren que lo diga el orden? Por 100 puntos, si alguno se acuerda. Bien. Voy yo, así no se las hago tan eterno. El observador 1, tipo 1, el observador que no está involucrado en la escena para nada, no tiene contacto con la escena alguno, No tenía ¿sí? el- Y la única manera que tiene contacto con la escena es a través de información bibliográfica, ¿sí? Es cuando la única manera de conocer, para mí, conocer Tailandia es a través de un libro, a través de una película, ¿sí? Pero no tengo contacto con la escena, no tengo contacto con Tailandia. El observador 2 es el que está lo suficientemente cerca de la escena, pero lo suficiente para observarla y percibir realidad, pero lo suficientemente lejos para no afectarla. Yo estoy viendo Tailandia, pero Tailandia no se entera que lo estoy viendo. Pero estoy ahí, puedo vivenciar, puedo ver cómo la gente vive, puedo percibir un montón de cosas, pero esa gente no sabe que estoy ahí y por ende, al no sentirse observada, no modifica su conducta. El observador número 3 era el observador que ahora está cerca de Tailandia y lo suficientemente cerca como para que la gente sepa que yo estoy ahí. Por ende, esa gente que sabe que los estoy observando va a modificar su conducta normal, ¿sí? Y el observador número 4 es el que dice viva Tailandia. Se rasga los ojos así, dice yo quiero ser un tailandés y vive la experiencia de estar adentro de la escena y participar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de observador es aquel que se pone en el lugar del otro? El último. El último, Sí, porque al ponerte en el lugar del otro, literalmente estás viviendo la situación. podría ser el último, según por lo que estás viendo vos, sería el último. ¿Qué más? ¿Alguna apuesta para otro tipo de observador? A ver, si no es el 4, los que están más cerca de la escena,
lo que está más cerca de la cena son el 3 y el 4. Nada más que uno no participa y el otro sí participa. ¿Sí? Ahora, yo poniéndome en el lugar de Josué. Primero, Josué sabe que yo me estoy poniendo en su lugar. José me observa. ¿Sí? José me observa. Entonces, yo puedo agarrar, vivenciar la experiencia de José o simplemente pararme lo suficientemente cerca para ver cómo Josué vive la experiencia que está narrando. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, ponerse en el lugar del otro modificó la conducta de Josué. Porque en cualquiera de los dos casos yo estoy lo suficientemente cerca. Y él sabe que lo estoy observando. Más, él sabe que puede ser que esté haciendo lo mismo que él, o estoy en el observador tipo 4. Cuando uno busca la raíz de un problema, lo que menos quiere es alterar la escena. ¿Sí? Entonces, la parte esta de derribando mitos, es decir, no es del todo correcto hablar de ponernos en el lugar del otro. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, estamos lo suficientemente cerca para modificar la escena. Entonces, ese es el primer mito que derribamos. ¿Sí? Había uno muy parecido que decía ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Ese es muy conocido también. Bueno, tenés que ponerte en mis zapatos. ¿Sí? Si yo otra vez me pongo en los zapatos de otro, sigo siendo yo en los zapatos de otro. Sigo siendo yo con mis sesgos, porque yo tengo otras vivencias, tengo otro aprendizaje, tengo otra visión del mundo, ¿sí? Inevitablemente, poniéndome los zapatos del otro, lo único que hice fue ponerme los zapatos del otro, ¿sí? El asunto es que cuando yo decía, quiero ver la realidad que ve Josué, el hecho de querer ver es donde me pone en una situación, ¿sí?, de ventaja, porque yo lo que necesito es ver cómo ve Josué, ver cómo Josué ve esa realidad. Entonces yo lo que quiero hacer es ver a través de Josué, ¿entendés? Quiero tratar de ver como él ve, ¿sí? Decir de verlo como él ve quiere decir que yo tengo que entender cómo él entiende lo que ve, no cómo lo entiendo yo. ¿Entienden la diferencia que hay? Que yo no puedo apuntar a resolver el problema del otro si lo veo con los ojos del otro, pero lo pienso con mi cabeza. ¿Se entiende? Tengo que entender cómo Josué, además de verlo, cómo lo piensa, cómo lo procesa. ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos utilizar alguna estrategia inmersiva donde yo, por ejemplo, hay una problemática en la comunidad y yo lo que hago es, lejos de vivir en la comunidad para entender la problemática, lo primero que hago es vivir en la comunidad para entender la comunidad, para entender la dinámica de la comunidad, cómo piensan, cómo ven las cosas, cómo actúan. Recién cuando yo actúe y piense como esa comunidad, voy a poder decir que puedo ver como ven ellos, porque lo voy a ver y lo voy a entender. Y no voy a aplicar mi sesgo cognitivo y mi sesgo de confirmación, no lo voy a utilizar para mediar esa información que estoy viendo y validarla según mis creencias. Entonces, ponerse en el lugar del otro, ponerse los zapatos del otro, no hace más que ponernos a nosotros en un lugar donde en el primer caso estamos modificando la escena, la estamos modificando porque estamos lo suficientemente cerca, y en el otro lo estamos vivenciando, ¿no? Porque ya nos pusimos los zapatos del otro, le afanamos los zapatos. Entonces ya estamos con los zapatos del otro puesto, pero no somos capaces aún de entender el problema como lo entiende la persona que usa los zapatos originalmente. Entonces no es ponerse los zapatos, es setear el pensamiento, setear la mente como piensa el otro. Entonces,
tengo que meterme en cómo piensa, qué cultura, de dónde viene, qué hace. Trato de mimetizarme con eso y recién ahí voy a entender. Una vez que yo pueda entenderlo como lo entienden ellos, voy a poder agarrar todo eso y ahora sí, analizarlo como yo, Juan Pablo, lo voy a analizar y voy a ver qué tipo de solución podemos llegar a tener. Porque va a ser una solución que va a estar centrada en la persona. Está centrada en lo que piensa Josué, en lo que ve José, en lo que dice la gente que está cerca de Josué. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. Eso es empatizar. Eso es empatizar. Podría haber pasado de largo, decir, che, no pasa nada, sí, se entiende que es una forma de decir, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Pero lo que más me interesa a mí es que en este mundo de resolución de problemas, nosotros vamos a empezar a hablar de propiedad de ciertas cosas. Dale, Marian. Dale para adelante, Marian, no sé si estás con... Sí, profe. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? muy bien. Hay una parte de esa recorrida que tenemos que hacer ahí en la capacitación de IBM. Sí, Plantea una situación de un problema, es un problema de una empresa de aerolíneas sí, y le plantea a quien está haciendo el curso ajá, que observe y que escuche lo que cada uno de los usuarios está pensando ahí en esa situación en particular, estás hablando de mientras que esperan en la fila, o la de la señalética. mientras esperan en la fila. Sí. Ok, bien, Y cuando yo hice eso me acordé de esa clase que tuvimos donde vos nos hacías reflexionar sobre las cuestiones del lugar que ocupamos cuando observamos y qué bien. significa observar y bueno. Y cuando vos hiciste una pregunta semejante ayer, me vino de nuevo la imagen de esa situación en la que uno tiene que ponerse a observar y a escuchar, bueno, a ver y escuchar o a observar en general la situación que cada uno está pasando ahí para poder comprender lo que le pasa a los usuarios Ujú. y lo que le pasa a los empleados dentro de esa empresa. Exactamente. Bueno, obviamente que está todo en inglés, entonces me quedé ahí un poco trabada y ponía repetir, a ver si trataba de entender algo. Bueno, pero algo entendí. Bien, bueno, Eh, cualquier cosa, cuando te vas a las respuestas, cuando te vas a lo que te sí, pregunta, que es muy cortito lo que te pregunta, es muy sencillo, sí. ahí como esas son preguntas y eso es código, ahí podés poner traducir la página y vas a leer, si querés, con traducción. A ver, mi idea con lo de Skillbiz, hay cosas que están en español en Skillbiz, no todo está en inglés. Justo esta parte de Design Thinking, como es Enterprise Design Thinking, eso es la herramienta, es Design Thinking como IBM lo adaptó para poder atender a sus clientes. Pero es súper interesante cómo lo organizaron. No todo está en inglés, ¿sí? Pero mi idea con eso es que nos empecemos a enfrentar a la realidad, ¿no? Cuando tenemos algo que está muy bueno, cuando es algo que nos sirve, vale la pena el esfuerzo de decir, bueno, mira, si hay alguien que lo entiende mejor que yo, che, no sé, William, che, ¿lo entendés mejor que yo la parte de inglés? Tommy, Chris, che, ¿lo vemos juntos? Siempre pueden acudir a esa estrategia, ¿no? Sí, a lo que voy con recordar esto es si pienso, ¿no? Si esa situación a resolver tiene que ver con esto que estás hablando ahora, ¿no? Claro que sí, es la parte de empatía. Mm, sí, Es la primera parte, es la primera parte. Yo lo que pretendía, extendiéndome un poquito más en esto de derribar mitos,
es que hay una componente que es clave, ¿no? Uno puede decir, sí, bueno, es escucha activa esto, nosotros justo el otro día hablábamos, ¿no? Hablábamos de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Nosotros, cuando estuvimos hablando un poquito de la parte de resolución de problemas, cuando estábamos lado A, donde veíamos los posibles planteos y decíamos, bueno, tenemos que dejar que cada persona argumente para que defienda su postura, y teníamos ciertas reglas donde decíamos, no interrumpimos, solamente interrumpimos cuando hay una pausa en la argumentación de la persona, que sea una pausa que dé lugar a preguntas que simplemente van a estar orientadas a entender mejor la argumentación, nunca a refutar u a opinar sobre lo que la otra persona está diciendo. Generalmente todas las posiciones se plantean después. Bueno, eso era un ejercicio de escucha activa. Pero acá, en este paréntesis de derribar mitos que estábamos poniendo recién, aparece una componente que aparece casi implícita, ¿no? Y es algo muy interesante. Yo decía, no nos ponemos en el lugar del otro, no es que nos estamos poniendo los zapatos del otro. Estamos viendo cómo ve el otro. Cuando el otro ve, lo que ve lo entiende. Y eso lo entiende basado en experiencias, en cultura, en contexto. Entonces hablamos de que un buen ejercicio, antes de intentar entender, tenemos que vivir como vive la otra persona para llegar a percibir esa realidad de la misma manera que la percibe él. Eso requiere de un esfuerzo mental muy grande, y es evitar el juicio. Evitar el juicio. El juicio y el prejuicio. Cuando yo estoy entrando a la vereda del otro, entro con prejuicios. Cuando estoy en la vereda del otro, emito juicios. Porque ahora veo, ¿no? Ahora ya sé, ¿no? Cómo pensás vos. Entonces emito juicio. Esto requiere que nosotros anulemos el prejuicio y el juicio. Yo no quiero modificar tu conducta, tengo que hacerme invisible. Tengo que hacerme invisible para no modificar la escena. Y una manera de hacerme invisible es dejar de ver a través de mis ojos y dejar de emitir juicios o construir prejuicios de lo que vos ves. Esa es una manera de hacerse invisible. Es dejar de construir prejuicios y de emitir juicios. Recién ahí voy a poder estar lo suficientemente libre o reseteado para poder empezar a pensar como el otro, a vivir como está viviendo el otro una situación, ¿sí? Entonces, claramente, si nosotros nos ponemos a pensar en un flujo de trabajo de empresa, esto llevaría tiempo, ¿no? Imagínate que le decimos a nuestro jefe, estamos por lanzar un nuevo producto al mercado, queremos salir a ganar un mercado, y decimos, bueno, vamos a empezar a ver qué necesita la gente, que no tenemos competencia con la gente que vive, por ejemplo, en la montaña. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente que vive? Y vos le decís a tu jefe, bueno, mira, lo que vamos a hacer, necesitamos que la empresa nos banque 3 meses, nos vamos a ir a vivir ahí, todo pago. Vamos a vivir allá, todo pago a la montaña, que nos alquile un lugarcito. Entonces, claro, el costo de eso sería altísimo. Entonces, tenemos que entender de que esto sería el ideal, lo que estábamos hablando recién. Ese proceso de reseteo donde necesitamos entender cómo vive el otro, para un proyecto real sería caro, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de acortar un poco ese proceso, ¿sí? Y tratar de ponernos como un observador que está lo suficientemente lejos para no modificar la escena. Tenemos que ser muy buenos observadores. Tenemos que ser muy buenos observadores. Esa es la manera que tenemos, porque de lejos, nuestra cara no emite juicio, ¿sí? El otro no me ve, no modifica su conducta. Estoy lo suficientemente cerca para percibir todo, pero lo suficientemente lejos para no modificar la conducta. Esto se lo quería aclarar para que ustedes también, de todo este manojo de
ideas que estamos hablando, también las ordenen y les den un orden lógico, ¿no? Decir, bueno, claramente, che, no podemos, no voy a poder vivir 3 meses rodeándolo a Josué todos los días para entender cómo realmente Josué ve las cosas. Tengo que, bueno, una estrategia más real acorde a lo que una empresa sí puede abordar es decir, bueno, Juan, haz una cosa. Josué está vive ahí donde está, o trabaja ahí donde está en el hotel. Vos te voy a instalar al lado donde donde está la Pharmacity. Entonces, yo todos los días voy a pasar el último rato del trabajo. José, vos terminás a la mañana, ¿no? 6 de la mañana. Bien, 6 de la mañana. Voy a pasar a la noche para ver cómo arranca su día. Voy a pasar algún momento de la madrugada para ver qué pasa por la calle. ¿Cómo vive Josué esas horas? Cuando se va, ¿qué hace cuando llega a la casa? Voy a tratar de estar lo más cerca posible, pero sin modificar la conducta de Josué. Entonces, esa sería una manera lógica y más barata de abordarlo, ¿no? Yo tengo que hacerme invisible para Josué. Entonces, en todo ese proceso, yo fíjense qué técnicas estoy aplicando. Estoy aplicando la observación, netamente, ¿sí? Netamente la observación, pero después yo puedo, en el mientras tanto, al final del día, hacerle llegar por mail o algo a Josué una pequeña encuesta, ¿sí? Donde voy a tratar de recabar datos muy sencillitos, nada que Josué lo distraiga, lo ponga a pensar en qué me estarán queriendo decir con esto que estas preguntas, ¿no? Preguntas muy sencillitas, de contexto, le voy sacando información, eso lo trato de unir con lo que observo, y una vez que con eso puedo decir, wow, mirá, todo esto que pasa, es lo más cerca que voy a estar del pensamiento de Josué. Entonces un día, después de un tiempito, de 2 semanitas de observarlo y capaz recabar información, le voy a proponer a Josué hacerle una entrevista. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, Josué, mirá, la verdad que quisieras hacerte una pregunta sobre ciertas cosas, va a ser tipo una charla. Entonces yo le hago una entrevista y ahí lo que voy a empezar a tener en primera persona son las cuestiones del discurso emocional, no solo del discurso verbal solamente, sino que ahora veo lo que dice y cómo se comporta cuando dice las cosas. De ahí yo me voy a traer un montón de otras componentes que antes no las tuve, que son las cuestiones observables con respecto a la corporalidad, a la emoción y esas cosas. Eso me lo llevo a mi bitácora de viaje acompañando a Josué. Y ahí empiezo a tener una construcción de Josué. Empiezo a tener lo que se llama un user persona. Es una metodología que se llama user persona, usuario persona, donde anoto quién es Josué, qué ve, qué piensa, qué dicen los demás, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a armar un perfil de usuario de Josué y trato de que esté lo más completo posible para que yo después pueda hacer un análisis. ¿Sí? Entonces, esa sería, se lo conté así muy resumido, pero sería una manera de abordar la otra situación como la íbamos a abordar, ¿no? De vivir como vive Josué durante 3 meses para llegar a entenderlo. Entonces, eso sería una manera real de abordarlo. El observador, la entrevista, la encuesta, todas herramientas muy básicas y muy conocidas en el momento de empatizar, ¿sí? Entonces, paso número 1 de Design Thinking es empatizar, ¿sí? Y es entenderlo como ver a través de los ojos del otro. Una vez que yo tengo todos esos datos los vamos a llamar hallazgos, cosas que he reconocido en las cosas que vi de Josué, entonces son hallazgos. Ahora viene el momento de jugarnos y decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Si esos datos los tomé yo solo, como un trabajo práctico de facultad, lo más seguro es que me quede corto. Entonces,
somos varios observadores, somos al menos 4 o 5 observadores que estuvimos viéndolo a Josué, pobre, estuvo más espiado que la KGB. Entonces, fuimos varios los que lo observamos, fuimos varios los que pudimos leer los datos que recabamos a través de las encuestas, fuimos varios los que escuchamos la desgrabación, lo que él decía en la entrevista. Entonces todos podemos tener un punto de vista y todos podemos plantear hallazgos. Entonces yo planteo mi serie de hallazgos, Williams plantea su serie de hallazgos, Nacho lo mismo, Kevin lo mismo, Cristian lo mismo. Somos 5 personas que, ¡pum!, pusimos en un pizarrón todos nuestros hallazgos. ¿Cuál es la manera más lógica para ustedes para determinar por dónde arrancamos? ¿Cuál es el hallazgo que agarramos? ¿Cuál es la forma para decidirnos por uno? ¿Qué se imaginan? Y bueno, buscar primero los puntos en común que haya entre lo que plantea cada uno. Bien, los puntos en común. Perfecto. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es una manera, ¿eh? Yo planteo mis hallazgos, como decíamos recién, todos plantean sus hallazgos y empezamos a decir, ah, mirá, en esto estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo los 5. Buenísimo. Si estamos de acuerdo los 5 es un buen lugar para empezar. Esto es lo mismo cuando hacíamos la reducción matricial en el acertijo de Fenhaus. ¿Cómo nos decidíamos por nuestro supuesto con menor riesgo? Nosotros lo que buscábamos es qué par de variables tienen cargada la mayor cantidad de información posible en la matriz. Entonces decíamos, bueno, si teníamos 25 celdas y este par de datos tiene cubiertas 6 de 25 y esta tiene 8 de 25, la que tiene 8 de 25 es la que nos va a dar menor riesgo en hacer una estimación. Entonces nos íbamos a esa. En este caso lo mismo, digo, si somos 5 y ese hallazgo está presente en los 5, es un buen lugar para empezar, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es pensarlo también como peso de datos. Es decir, bueno, si ese hallazgo está presente en los 5, es un buen lugar para empezar. Si ese hallazgo hay 4 de 5, es un segundo lugar para empezar. Si es 3 de 5, si es 2 de 5 o si es 1, lo dejaremos para el final. El asunto es que tenemos que entender que este framework de trabajo está basado en un concepto muy básico pero muy potente. ¿Y qué es? Fallar rápido, fallar barato. Fallar rápido, fallar barato. Ese es el mantra que se repite la persona que hace design thinking. Fallar rápido, fallar barato. Nos decidimos rápidamente por uno a través de una metodología, por un método. ¿Cuál es el método? Bueno, ver cuál hallazgo está presente en la mayoría de los observadores. Eso es una forma. Ahora resulta que somos tan creativos que ninguno coincide en un hallazgo. Entonces, eso se nos derrumba. Decimos, bueno, no tenemos posibilidad de ver, porque todos tenemos una en cada uno, entonces ninguno se repite, no sabemos por dónde empezar. Entonces acudimos a otra cosa muy básica, la votación. Decimos, bueno, ¿quién vota por esto? ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, 35 votos. Tantos votos. Tantos votos. Bueno, empezaremos por el que más votamos todos, ¿sí? Lo ideal es que el proceso de definición no lleve más de 40 minutos, ¿sí? Tenemos que definir por algo, porque acuérdense, vamos a fallar pero sin sangrar, vamos a fallar barato, ¿sí? Entonces juguemos no por una. Si al final de todo, la primera y la segunda no te sirvieron para nada, para definir por dónde empezar, bueno, pensemos con el estómago, la corazonada. Mi corazonada dice que vayamos por este lado. ¿Vos? Y la mía por acá. Bueno, listo. Estamos todos. La mayoría piensa que va para este lado. Pues puede ser. O sea, cada uno va a decidir cómo define. Pero no se detengan ahí a hacer ciencia para definir por dónde van a empezar, porque la pérdida de tiempo empieza a estructurar la creatividad en patrones mentales. Nosotros no tenemos que usar el tiempo para aplicar ciencia y definir por dónde empezamos, porque eso es lo que se hacía antes.
se buscaba la eficiencia, ¿entendés? Que si apuntamos a una tiene que ser la mejor. Pero después, ¿qué pasaba? Desarrollaban durante un año un producto y resulta que al final del camino había una persona y esa persona dijo, y no, a mí la tapita del celular me gustaba que haga así, no me gustaba que haga así. Entonces, durante un año gastaron plata, presupuesto, tiempo, esfuerzo, perdieron competencia en el mercado. ¿Todo por qué? Porque no incluyeron a la persona en el proceso. ¿Y todo por qué? Porque pensaban que había que hacer la mejor de las apuestas. Yo se los dije el primer día cuando hicimos la prospección. Todos los días nos tenemos que transformar en mejor estimadores. Y ahora sumamos otra, fallar rápido y fallar barato. Que estaba incluido también en ese pensamiento de definición de objetivos para llegar a la prospección. Nosotros estimábamos que a los 9 meses teníamos que hacer tal cosa, estimábamos qué cosa teníamos que hacer a los 4, a los 2, a un mes y a los 15 días y a la semana. Estimábamos, pero teníamos la posibilidad de equivocarnos, pero también de corregir rápido. Eso en esencia es fallar rápido y fallar barato. Terrible sería que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Yo para ser programador de acá a 18 meses, encontré tirado acá a la vuelta de casa, un manual del año 90 de C#. Y me lo encontré ahí y me lo puse a hacer. Hace un año y todavía me cuesta hacer un bucle con C#. Y fue una mala apuesta, fue la peor de tus apuestas, porque en el mientras tanto podrías haber fallado más rápido con otras cosas. ¿Entendés? Y sin embargo, hiciste una apuesta a largo plazo que te costó carísima. Entonces, en la de parte 2, en el paso 2 de Design Thinking, que es definición, definimos rápido también, utilizando herramientas sencillas. Densidad de datos, cuántos datos se repiten, cuáles los datos que más se repiten, qué dato es el más votado, qué nos dice el estómago, ¿sí? Pero no, ya llegar a 3 posibles estimaciones es una locura. Hay que ir por la primera. Si pasaron, para contar es rapidísimo, no necesitamos ser unos genios. En 5 minutos resolvemos cuál es el hallazgo con más apariciones. Listo, si eso no se da, porque somos recontra creativos y todos escribimos algo distinto y no vemos relación alguna en las cosas que escribimos, vamos a pasar a una votación. Y una votación es, che, ¿quién vota el primero de Juan? Yo. ¿Quién vota el segundo de Juan? ¿Quién vota? Bueno, ¿quién vota el primero de Cristian? ¿Quién vota el primero de Ever? ¿Quién vota el primero de William? Bueno, así decir, bueno, el hallazgo que tiene más votos es tal. Listo, capaz que eso te llevó 15 minutos. Porque necesitamos estar lo suficientemente conectados con el problema antes que caigamos en los patrones mentales. ¿Sí? Acuérdense que el patrón mental es aquello que damos por sentado que es de una manera por todo lo que conocemos, ¿sí? Entonces, cuando uno cae en el patrón mental, tiende a resolver las cosas de la misma manera. Por ende, nunca vamos a hacer nada distinto. Por eso hay que tener cuidado con el patrón mental. Y el patrón mental aparece muchas veces al principio y cuando ya tenemos un nivel de agotamiento mental importante. Cuando decimos, bueno, ya está, resolvámoslo así, basta, resolvámoslo así. ¿Entendés? Y muchas veces aparece al principio porque no le damos importancia al resultado y decimos, bueno, resolvámoslo así. A veces empezamos entusiasmados y decimos, no, vamos a buscar algo distinto y después decae y decís, bueno, resolvámoslo así, caímos en los patrones mentales. Entonces, lo que tenemos que evitar es la pérdida de tiempo en la parte de definición. ¿Por qué? Porque vamos a fallar rápido, vamos a fallar barato. Así que no nos preocupemos. Si fallamos, en un rato estamos de vuelta definiendo. ¿Sí? Es así. Acuérdense, porque es la parte donde todos suelen fallar. Todos quieren ser data science en esta parte. Todos quieren ser analistas de los datos para ver cuál es la mejor apuesta. No. Vamos a fallar rápido. ¿Sí? Entonces, como para contarles, yo les quiero hacer una introducción sobre cada uno de estos 5 partes. Una vez que definimos, ¿qué sería lo lógico? ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora? Ahora que sabemos para dónde ir.
¿sí? Que apostamos a algo, que dijimos, bueno, vamos a, según este hallazgo, acuérdense que estamos resolviendo un problema. Entonces, ahora que apostamos por este hallazgo, ¿sí? Por esta situación concreta, ahora, ¿qué correspondería que empecemos a hacer? Diagramar un camino, una ruta. Ya la ruta la tenemos, es ese hallazgo. El hallazgo es la ruta, es decir, che, tenemos que ir para este lado. Ahora que ya sabemos para qué lado ir, ¿qué tenemos que hacer? Para papá. Avanzar. Bueno, sí. ¿Cómo te estás? ¿Cómo? Bueno, y para adelante. Bueno, gente, tenemos una persona al final del camino que está esperando una solución. Si nosotros ya sabemos para dónde vamos, ¿sí? Vamos a empezar a tratar de pensar en una solución. Vamos a empezar a idear. Esa es la tercera instancia de Design Thinking. Ideación. Fíjense qué cosas son muy interesantes. Ustedes, ¿quién ya entró a Skillbiz? ¿Quién ya entró y se sumó a hacer la certificación? Además de Mariana. Se nos fue José. Bueno, iba a lo de Design Thinking porque es muy interesante lo que pasa en el proceso de Design Thinking y cómo IBM le encontró una manera de graficarlo muy linda. Cuando nosotros estamos en la parte de empatizar, estamos abriendo todas las posibilidades, estamos utilizando todo lo que podemos para entender, ¿sí?, a la persona, ¿sí? Todo lo que tenemos para entender a la persona. En ese momento, nuestro pensamiento es de búsqueda. Y cuando nosotros buscamos, no buscamos mirando a un punto en la mesa. Cuando nosotros buscamos, no, te vas justo ahora para la clave del éxito. Sí, son medio tarde, perdón, chicos. Ustedes avísenme cuando. Termino viendo la grabación, no hay problema. Bueno, dale, te mandamos saludo al final. Gracias, papá. Entonces, cuando uno busca, no busca mirando un punto en la mesa. Cuando uno busca, utilizamos los 120, mínimo los 120 grados que tenemos de barrido de los ojos, más lo que podamos mover el cuellito, más lo que podamos agachar la cabeza, ver por allá, ver por acá. O sea, cuando estamos buscando, estamos observando y pensando al mismo tiempo en muchas opciones, ¿sí? En dónde lo dejé, en dónde estaba, cuál fue la última vez que vi. O sea, estamos utilizando el pensamiento divergente, ¿sí? Cuando definimos, cuando tenemos que decir, acá está, era esto, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando decimos que era esto, el es un entonces, es la parte lógica, ¿sí? Donde decimos, entonces era esto. Es cuando hubo todo un proceso lógico que terminó diciendo, estaba acá, era esto. Eso es pensamiento convergente. Entonces ya en la parte número 1, que es el pensamiento divergente de empatía, donde yo busco, una vez que encontré todo esto, empiezo a converger para llegar a una definición. Se forma un primer rombo, ¿sí? Un primer diamante, como le dicen. Después venimos a la parte de idear y otra vez pensamiento divergente, porque utilizamos técnicas creativas, diferentes técnicas creativas que vamos a ver que están muy buenas. Entonces, vamos a ver técnicas creativas, entonces hay otra vez pensamiento divergente. Ahora, cuarto paso de Design Thinking. Una vez que tengo ideas, ahora viene, bajar a la tierra esas ideas, ¿no? O sea, queremos llegar a una solución, a un producto, a un objeto, algo que solucione el problema de esta gente. Entonces viene esto de decir, no es que voy a construir la solución, algo mucho más humilde, es prototipar. Prototipar no es construir la solución final, es acercarnos a esa idea desde lo tangible. Eso es prototipar. Yo digo, voy a inventar un celular, no voy a hacer
voy a construir acrílico y un borde y voy a hacer algo que vos digas, ah, mirá qué bueno, esto es un celular. No, yo lo que voy a hacer en primero voy a decir, sí, mirá, bueno, te voy a agarrar esta hojita y te voy a dibujar esto. Mirá, este rectángulo, esto es lo que yo creo que va a ser un celular, con acá un botón acá, un cosito acá al costado. Eso se llama prototipado en papel, ¿sí? Obviamente, porque hablamos siempre de fallar rápido y fallar barato. Me es más barato dibujar algo y mostrárselo al interesado y que diga, sí, entiendo, va por ahí. Y después recién ahí voy a pasar a una cajita de fósforo, donde ya es más, donde es algo más 3D, donde lo puede tocar, lo puede sentir. Gasté en una cajita de fósforo. Si fallo en eso, vuelvo hasta tener ideas mucho más concretas para después llegar a un prototipo más avanzado o al producto final. ¡Oh! Mirá quién se nos sumó ahí, cosa linda, Zorrulo. Vos le sacaste todos los La que pelos. sacaron la compu ya. ¿No? Escuchame, ¿vos le sacaste los pelos a papá? ¿Y te los pusiste en la cabeza? Hola, hermosa. ¿Qué hay? Lo más lindo que vos movías la mano, también mueve la mano como vos. Ah, ¿sí? Qué lindo. Bueno, quédate que esto es muy interesante para vos, ¿eh? Lo podés aplicar en el jardín mañana. Y le decís a la seño. Bueno, entonces qué grande, ahí empezó William con la papa. Entonces, bueno, a ver. Fallar rápido, fallar barato. Cuando pasamos a la cuarta etapa, que es prototipar, vamos a fallar rápido, por eso vamos al papel primero. Una vez que yo prototipé, que hice un papel con una idea visual de lo que es, tratando que se transforme en un objeto de narrativa visual, donde yo no solo te lo cuente. Una de las terceras cosas importantes en Design Thinking es no digas, mostrá. Esa es la tercera pata importante del Design Thinking. No digas, no me lo cuentes, mostrámelo. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, mostrar es esto, empezar por algo, decir, che, te muestro un dibujito. Ah, perfecto, dale. Entonces, mirá, es esto acá, vos apretás acá, que esto que el otro, buen bárbaro. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que siento que, y además le agregaría esto, siento que me estaría haciendo falta, listo, anoto todo, vuelvo a la parte de idear, y acá aparece una característica fundamental del Design Thinking, que son ciclos, son iteraciones, ¿sí? Itero. Desde prototipar tengo feedback, o sea, la quinta me faltaba. Una vez que prototipe, se lo paso a la persona. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Testeando. Lo estoy testeando. En el test voy a tener feedback, y entonces voy a volver a la etapa de idear. Voy a hacer un ajuste, ¿sí? Itero, vuelvo a idear, prototipo y testeo. Tengo feedback. Ahora, y con esto los dejo porque no los quiero tampoco hacer eterno esto, pero ¿qué pasa si yo veo que por más ajuste que haga, esta persona no está siendo feliz con lo que yo le estoy dando? Llega un momento que tiene que ser temprano, no tarde, donde tengo que abandonar, porque me estoy dando cuenta que la persona no está correspondiendo a esa solución. Entonces llega un momento que ya no itero más, hago lo que se llama un pivoteo. Cuando hago pivoteo, lo que me estoy moviendo es a otro hallazgo, al hallazgo número 2 que elegimos para empezar, ¿sí? Entonces empezamos con un hallazgo, ideamos, prototipamos, testeamos. Vuelvo a testear una vez más, vuelvo a testear otra vez más, y si yo veo que esto no se termina más, en mi tercera vuelta pivoteo. Vamos a otro hallazgo. Ya está. Porque nos está empezando a salir caro. ¿Qué? Material y tiempo. Poco rentable. Vamos a otro hallazgo. Ideamos, prototipamos, lo testeamos. Si radicalmente es no, pivoteamos más rápido. Ya está. Si ya por experiencia sabemos qué pasa con esta persona. Entonces, voy a pivotear tantas veces como haga falta,
para lograr tener algo que la persona diga, sí, era esto. No hay que tener miedo a pivotear, ¿sí? Hay que fallar rápido y barato. Entonces, las 5 instancias de Design Thinking son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿Sí? Pensamiento divergente, convergente, vuelvo a hacer pensamiento divergente en la parte de ideación, vuelvo a hacer pensamiento convergente en la parte de prototipar, porque defino cómo llevo eso, esa idea, ese imaginario a algo que se pueda mostrar, ¿sí? Y por último, testeo. Entonces, ahí tienen la famosa forma de doble diamante que representa el framework de Design Thinking y que IBM tuvo la astucia de transformar ese doble diamante en un infinito. En un infinito o una cinta de Moebius, ¿no? Como algunos la conocen también. Así que, bueno, pregunta del millón. ¿Les gustó empezar con esto? ¿Les parece entretenido? Ah, bueno. Sin Así. duda un tema que se puede abarcar bastante y que sirve bastante mismamente. Exactamente. Esto sirve para todas las industrias. Digo, cuando digo todas las industrias, sirve para el día a día de todos nosotros. ¿Sí? Y para vos también, Chiqui. A vos también te sirve, ¿eh? Mirá. Me está tocando toda la computadora. Ponele que le vamos a poner carita. Mirá. Pará. A ver, mirá lo que vamos a hacer. No te vayas, ¿eh? Mirá. Yo me voy a disfrazar de dinosaurio. Mirá. Ahí tenés. Mirá lo que hace Juan. Mirá. Mirá lo que está eso, Juan. Bueno. Mirá, Está un poquito mirá lento. lo- ¿Qué pasa? Bueno. Ahí viene. ¡Wow! ¡Uy, no se me puso! ¿Qué? Ahí va. ¿Qué dice? Ah, que se ponga el dinosaurio, ¿sí? Ahí va. Está Ahí medio, va de lento, vuelta. está medio lento el internet, Chi. Mira, ahí está. ¡Hola! Mirá, un dinosaurio y un pato. Los únicos 2 valientes que ponemos cara, chicos. Dale, que tenemos que entretener a la criatura. No ¿Eh? salte. ¿Qué Hoy no fue No Karim, la estaba tengo enfermo, puesta. fue Karim, estaba saltando por todos lados. Marian, ahora que te sumaste de vuelta, estamos haciendo el proceso de, vamos a entretener a la hija de Chris. Así que dijimos, bueno, vamos a ponernos una carita. Así que si querés poner la cámara y ponerte una carita, mirá, todo para ella. Buen provecho, ya está comiendo ella, mirá. Voy Dale, a cambiar a ver. Dale, Ya Edu. todo. Kevin, vos estás en el laburo, ¿no? No la tengo puesta, profe. Bueno, esto es, ¿cómo es el nombre, Chris? Virginia, pero para Sí. que no la escuche, ¿verdad? Le tengo los auriculares. Pues. Ponele, a ver qué dice, a ver qué dice. A ver qué dice. Hola, Con vos, con el dinosaurio, está entretenidísimo. hola, Vir, ¿cómo te va? ¿Mira? ¿Viste? Saludar a los chicos. Mirá la cola que tiene, mirá la cola que tiene. Digo, wow. Qué gran. Ah, mirá la que se puso Marian, qué de lujo y Edu, mirá. ¿Viste? Qué grande. Mira, Viña tiene un bicho ahí. Che, bueno, ahora tenés que ir a comer, ¿eh?